relato a veces periodístico de acontecimientos sociales y políticos en el discurrir de la administración pública que ponen en evidencia la continuidad de los males de la corrupción, el clientelismo y el patronazgo en el manejo de los asuntos políticos en un contexto cotidiano que los favorece, como aquellos que se relacionan con malas prácticas electorales, la preferencia por la información en redes sociales, los deficientes hábitos de lectura de nuestra población, ante todo lo más joven y hasta el más fenómeno de la pandemia por el COVID-19 que trastocó el modo como las personas nos relacionamos, nos educamos, laboramos y participamos en la vida pública. Al leer los textos del doctor Buitrago, recordaba muchas cosas que había olvidado, detalles que había pasado por alto acerca de hechos circunstanciales dentro de la administración pública, pero no por ello menos relevantes para examinar la vigencia o deterioro de instituciones básicas de la función pública consagradas por la Carta Política de 1991, sobre todo aquellas que se apoyan en el principio del mérito. De estos sucesos no dan cuenta los medios de comunicación tradicional, pero son piezas que ofrecen un panorama lo suficientemente expresivo de lo que acontece en la vida diaria de los colombianos y explican en gran medida la dificultad para operar un promisorio dispositivo para la realización de la democracia prometida en aquella carta como la carrera administrativa. Fenómenos como el uso masivo de los contratos de prestación de servicios para el cumplimiento de actividades permanentes y misionales del Estado, la persistencia de la provisionalidad como modo de ingreso a los empleos públicos y la discrecionalidad que caracteriza la gestión de los denominados empleos de libre nombramiento y remoción. Son una permanente preocupación del autor que los analiza desde una perspectiva crítica que comparto en todos, los muestra como obstáculos para la implantación de la meritocracia en todos los niveles del empleo público, especialmente los de carrera administrativa. Se percibe en el autor una cierta desesperanza al hacer el relato y crítica que contiene el libro. El diagnóstico efectuado en esta línea de tiempo no podría conducir a un sentimiento diferente, pues corrobora que el mundo de lo público poco ha cambiado en estos 30 años de vigencia de la Constitución. Las viejas prácticas corruptas, clientelistas y patronales sobre los recursos públicos, entre ellos el empleo, se mantienen casi intactas. Pero eso no le resta espacio a ciertos momentos de optimismo, sorprendentemente apoyados en decisiones o situaciones marginales, excepcionales para nuestro contexto, pero que pueden conducir a grandes cambios. Una de esas situaciones es la operatividad del sistema de carrera, a partir de la tarea cumplida por la Comisión Nacional de Servicio Civil, como no lo habíamos observado en otras épocas. Los empleos públicos se provisionan cada vez más a través de listas de elegibles, productos de la mayor regularidad con la que se realizan los concursos públicos de méritos. Pero, ¿cómo se destaca en el libro? Llama más la atención que el jefe de un importante organismo público, como la Defensoría del Pueblo, tome la decisión de seleccionar a los contratistas de prestación de servicios de su entidad a través de procesos meritocráticos cuando las normas jurídicas no se lo exigen. Elegir a los mejores para el servicio público, así éste se cumpla a través de relaciones de carácter civil, muestra el verdadero sentido que la Constitución le quiso dar a la función pública, como un entramado de prestadores de servicios idóneos que están al servicio de la comunidad y que deben actuar con la mayor eficiencia posible para lograr los objetivos del Estado Social de Derecho. Tiene razón el doctor Buitrago cuando deja entrever que los problemas de la carrera administrativa son finalmente problemas para la democracia. El principio democrático no se reduce a elecciones, partidos, a la existencia de un congreso o incluso a mecanismos de participación ciudadana como el referendo, el plebiscito o la iniciativa normativa. Va mucho más allá. Tiene que ver también y sobre todo con el derecho a la participación, a la igualdad de oportunidades y al control del poder político. La carrera justamente es un mecanismo valioso para realizar tales valores, porque es un escenario en el que puede intervenir cualquier persona sin más consideración que su propio mérito y aptitud, y sin que pueda ser excluida por su condición social, económica, familiar, política, religiosa o ideológica. Y lo cierto es que cuando esa persona ingresa al empleo, no queda
sujeta al capricho del gobernante de turno, sino que su estabilidad depende de la legalidad y eficacia con la que cumple su labor. ¿Qué más democrático que el control del poder político que pueden efectuar los mismos ciudadanos cuando acceden al desempeño de las funciones públicas, teniendo su permanencia asegurada de los vaivenes de la política para que obren con la legalidad que justifica su función? La clave de una buena administración en las circunstancias complejas que estamos viviendo en la actualidad se halla en el reclutamiento de los mejores. Para ello, el sistema de carrera es determinante, porque es el modo de acceso a la mayoría de los empleos del Estado. El reto que tenemos en adelante es que este mecanismo opere con regularidad y transparencia, pues es la única forma de reducir el espacio de la discrecionalidad en su provisión y gestión. Y otra tarea, igualmente importante y previa a lo anterior, es que el Estado colombiano se tome en serio el orden jurídico vigente, de acuerdo con el cual es mandatorio que el cumplimiento de sus funciones misionales se desarrolle a través de la institución del empleo público. Y la realización de principios constitucionales valiosos para la esfera de lo público y lo laboral, como el mérito, la planeación y la protección especial al trabajo, dependen del cumplimiento de esa disposición. En definitiva, el libro del doctor Buitrago es provocador de muchos de los temas de más actualidad de la función pública colombiana. Debería ser leído. Por ello, desde la triple perspectiva con la que seguramente fue producido como una crónica de este ámbito de la vida estatal, como una crítica al modo como la función pública se ha venido cumpliendo por parte del Estado colombiano, y también como un llamado a escribir por fin uno de los capítulos pendientes de la Constitución que nos rige, esto es, el relativo al sistema de méritos como modo de acceso y como requisito para la permanencia en el servicio civil. Hasta aquí el prólogo de el maestro, el PhD, Hernán Herrera Mesa, de la Universidad de Antioquia. Es un prólogo que, pues, obviamente está contenido en el libro, y más adelante pues está la presentación y toda la información de el libro, que es supremamente llamativo. Es muy importante para que todos de verdad hagamos ese esfuerzo y podamos acceder a este libro, Colombia, un Estado clientelista a pesar de la Constitución, la meritocracia es el camino. Bueno, sin más preámbulos, vamos a invitar al protagonista de esta noche, a nuestro gran amigo, compañero, Jorge Enrique Buitrago, para que nos presente su libro, para que salude a los asistentes, a sus amigos, los que están acompañándonos esta noche, y se adentre un poquito en esos aspectos relevantes del contenido de nuestro libro. Compañero Jorge, buenas noches, bienvenido. Jorge, tienes el micrófono apagado. Buenas noches, gracias compañero Diego por la presentación, gracias a los que se están aquí haciendo presentes en esta noche y han sacrificado parte de su tiempo para acompañarme en esta presentación de este libro. En primer lugar, pues agradecerles su presencia. En segundo lugar, pues decirles que este libro lo dedico a mi padre por sus enseñanzas y ejemplo de ética, de beligerancia, de solidaridad y de fraternidad, Jorge Eliezer Buitrago. Agradecer a dos de los maestros que han sido mi referencia, mi guía y mi orientación en este tema de la meritocracia alineada con el derecho fundamental y universal de la igualdad de oportunidades. El maestro Jairo Villegas Arbeláez
quien no nos puede acompañar esta noche porque pues, tenía clases de posgrado en la Universidad Libre. Y, por supuesto, a mi prologuista, al maestro Hernán Mesa Vergara, PhD en Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, investigador y decano de la Universidad de Antioquia, quienes con sus aportes y enseñanzas en sus textos y ensayos y en las charlas sostenidas con ellos sobre estos temas, pues han sido el marco referencial de mis investigaciones y de mis escritos. Antes de iniciar la presentación, quiero hacer unas puntualizaciones. Este trabajo no tiene la pretensión de ser un trabajo académico, sino son las reflexiones de un trabajador y un sindicalista que ve más allá del árbol y que gracias al trabajo sindical desarrollado por más de 15 años con las organizaciones sindicales UNEDCA, UDEMéritos, ProPaís y la CONTRAC, pude desarrollar estas investigaciones. De lo contrario, no hubiera sido posible contar con el permiso y el tiempo para dedicarle a estas investigaciones. Yo tengo una anécdota al respecto, que alguna vez en un espacio de discusión sindical en el que era mediador el hoy presidente de la JET, el expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, me decía que si yo tuve un año sabático para escribir mi primer libro, El empleo público, la carrera administrativa, un reto para la democracia, le dije, no, doctor Cifuentes, los trabajadores del Estado no tenemos esas ventajas y esos lujos que se dan otras personas, pues que dentro de la escala del mérito la tienen muy pocos. Son los que pues se dan el lujo de tener el tiempo suficiente para tener un año sabático y escribir. No, este trabajo y los 2 libros anteriores que he escrito obedecen a esas ventajas que da bien utilizadas del fuero sindical. Entonces, si no fuera por ello, hubiera sido imposible la escritura de estos 3 libros y el lanzamiento de esta noche del tercero. El libro tiene 2 partes. Una primera trata de los temas del empleo público dentro del marco de la meritocracia sindical, el clientelismo y su relación con los sindicatos y la política. Ese es un primer capítulo del libro, muy técnico, y puntualiza sobre estos temas de una manera breve y sucinta, escrito de una manera sencilla para que le llegue a cualquier persona. Y una segunda parte sobre temas sociales y de la cotidianidad en las ciudades. En la exposición de varias tesis en torno a los diversos temas del libro, pero especialmente se trata de un mayor alcance a la teoría de la meritocracia constitucional que institucionalmente la reducen al funcionamiento de la carrera administrativa. Es conocido que institucionalmente tanto la función pública como el servicio civil hablan en sus congresos de la meritocracia, pero realmente no es comprendida en un sentido amplio de lo que significa la meritocracia, sino lo reducen a la carrera administrativa no más. Hubiera querido que este evento se hubiera celebrado en un escenario de presencia física con asistencia nutrida de personas venidas de distintos orígenes en el marco de los 30 años de la Constitución y aprovechando el debate mundial que hay alrededor de la meritocracia, especialmente por el debate que ha generado el libro de Sandel sobre la tiranía de la meritocracia y recientemente de un estudioso español, un sociólogo español, Carlos Gil Hernández, que ha seguido esa línea de debate y es un tema de primera línea de la intelectualidad del mundo desarrollado, si la meritocracia es exitosa en estos mundos desarrollados de Occidente. Sandel critica la meritocracia del mundo desarrollado, de los países norteamericanos y de Europa, pero no sería aplicable a los países en desarrollo. Eso hay que tenerlo muy claro. Hace una fuerte crítica al orden neoliberal y a la tecnocracia del mercado, que hacen del mérito la excusa perfecta para justificar ese nuevo orden donde los ricos justifican su poder de dominio y donde las grandes mayorías son humilladas.
Y de otra parte, él señala que para la vinculación de los trabajadores con el Estado sí es necesaria la meritocracia, donde deben de ingresar los mejores, que eso es lo que no se ha dicho por parte de los críticos aquí en Colombia, que pretenden distorsionar el planteamiento de Sandel y de este español, dirigiéndolo hacia las formas de ingreso al aparato burocrático del Estado y hacer la crítica de que la meritocracia no sería posible en estos temas. Sandel, en una parte de sus libros, dice claramente que la meritocracia es necesaria para la vinculación de los trabajadores del Estado. Eso hay que tenerlo claramente. Igualmente, este estudioso español habla en el contexto europeo y subraya que la meritocracia en los países en desarrollo se debe aplicar en todos los ámbitos y especialmente en las políticas públicas de empleo. Y él subraya algo que me parece que es aplicable aquí en Colombia, y es que la meritocracia es contrarrestada, hay muchos obstáculos, pero especialmente de esas clases privilegiadas que se resignan a perder ese curubito de poder que por centurias han tenido y que no admiten de ninguna manera que la escala social se invierta y son los más reacios a que la meritocracia se aplique. Si eso es en los países europeos, pues imagínense cómo será aquí en los países del tercer mundo. Y que aplicarle aquí a la administración pública colombiana, eso lo tenemos, esa situación se vive con los empleados de libre nombramiento y remoción del Estado, que son una clase aristocrática privilegiada que no ha cedido en sus intereses de dejar esos cargos y darle la oportunidad a los que realmente o que compitan en igualdad de méritos con ellos. Este ha sido muy poco estudiado, de Fukuyama, en su libro Historia de la Civilización, en el capítulo de la administración pública, habla de que en el Estado la meritocracia es necesaria y se ha aplicado desde el Imperio Chino, en donde los mejores son los que tienen que dirigir el Estado, desde el más alto cargo hasta el más bajo, deben de ingresar los mejores. Y con mayor razón en los países en desarrollo para salir del subdesarrollo y crear el ambiente de una verdadera democracia. Aquí en el contexto colombiano, en un evento celebrado en la Universidad Nacional, precisamente sobre meritocracia, Luis Jorge Garay, uno de los grandes intelectuales de este país, de igual manera advierte que la meritocracia no puede ser perfecta, pero es la mejor manera de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades. Y el profesor Garay va mucho más allá y dice que la meritocracia debería de aplicarse también a el sector privado, donde también hay clientelismo. En eso totalmente identificado con el profesor Garay. Bien, y la presentación del libro, pues voy a hacerla lo más breve posible para que pues esta noche tengamos más que una presentación muy magistral del libro, podamos tener un conversatorio con las personas aquí presentes, que reitero, agradezco el tiempo que le dedican a este espacio y pues nos gustaría o me gustaría oír sus inquietudes, sus preguntas al respecto. Es bueno aclarar que pues, el evento no es una clínica jurídica respecto a los temas de carrera administrativa, sino es más una posición, la exposición de una posición sociojurídica frente al tema de la meritocracia en el Estado colombiano. Entonces, dice la presentación del libro, este libro recoge los artículos publicados sobre las distintas temáticas en materia laboral, sindical y políticas, analizados desde el marco constitucional y publicado en el portal Las Dos Orillas, y otras reseñas periodísticas publicadas en otros medios de comunicación de los últimos 6 años. En él se expone de manera sencilla y clara distintas tesis que giran alrededor del mundo del trabajo en el Estado, en el marco de la meritocracia constitucional, sin pretender tener la última palabra en cada uno de estos temas, y cuyo propósito es visibilizar las problemáticas alrededor de cada tema escrito, hacer pedagogía constitucional
y de fácil entendimiento sobre esta medular problemática y conquista de la Constitución de 1991. De otra parte, se busca contribuir en la defensa de la columna vertebral de la Constitución, la meritocracia, fortalecer la democracia, hacer más eficiente la administración pública y proponer una forma alternativa de ejercer la actividad sindical dentro de este marco constitucional de la ética pública. Cada que cumple años la Constitución política se organizan eventos de distinta naturaleza para analizar el desarrollo que está tenido en el transcurso del tiempo en las temáticas de mayor relevancia para el país, y con mayor razón este año que cumple 30 años. En estos escenarios brillan por su ausencia el análisis y el debate a uno de los temas de mayor importancia para el desarrollo de la Constitución y el fortalecimiento de la democracia, como es la meritocracia constitucional, expresada esta como el derecho a la igualdad de oportunidades para acceder a un empleo o trabajo con el Estado, y de otra parte, como la erradicación del clientelismo histórico, venido desde la colonia, que genera desigualdad, dominación, clasismo y corrupción. El concepto de meritocracia constitucional nació de la conjunción de varios logros constitucionales, igualdad de oportunidades, participación política y la carrera administrativa, ha sido desconocido en el transcurrir de la aplicación de la Constitución de 1991 por parte del Estado y las tres ramas del poder público y las entidades autónomas. Su enfoque y aplicación ha sido reducido al funcionamiento de la carrera administrativa y los concursos para proveer los empleados en las entidades públicas del Estado. Así ha sido expuesto y desarrollado por los organismos encargados de su aplicación y defensa, como la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo de la Función Pública Nacional y Territorial y el Servicio Civil de Bogotá. Estas entidades organizan eventos de todo tipo para analizar en este marco la meritocracia, entre comillas, excluyendo de su análisis las demás categorías laborales y un análisis más de fondo de esta patología institucional que es el clientelismo. En este mismo sentido, la clase política gobernante no ha contemplado un tratamiento y una solución a esta patología, a pesar de su obligatoriedad constitucional, que genera corrupción, desigualdad y de alguna manera violencia institucional. Ni en los acuerdos de paz de La Habana, ni en el referéndum anticorrupción el tema fue abordado, ni hace parte de los programas de campaña de ningún candidato presidencial. Si ustedes habrán escuchado los programas, ese tema es ignorado. En Bogotá, Claudia López utilizó esta problemática para hacer demagogia y prometió acabar con el clientelismo, pero fue otra frustración más. De otra parte, la negociación colectiva entre toda clase de sindicatos de empleados públicos y los gobiernos nacionales y territoriales surgía desde el año 2013, que dio luz a la posibilidad de negociar pliegos de solicitudes para mejorar las condiciones de trabajo. No ha contemplado la exigencia de la aplicación de la meritocracia constitucional en la ejecución de la función pública del Estado. Son organizaciones funcionales al clientelismo. Solo hasta el año 2021 se presentó por parte de sindicatos pro mérito un pliego de solicitudes que recogió toda la problemática en torno a este tema. Lamentablemente, los representantes del gobierno negaron todos los puntos argumentando restricciones legales, posición bastante discutible teniendo en cuenta que la aplicación de la Constitución es prevalente sobre la ley y que la interpretación que hace es conforme a las tesis administrativas y estatutarias que no permite la negociación para temas que ya están dispuestos en la ley y que adicionalmente para estos puntos desconocen el espíritu de la negociación colectiva y los tratados internacionales de la OIT en la materia. Hay una seria contradicción en la postura oficial que de fondo tiene un tufillo de defensa del clientelismo. De esta manera, la institucionalidad encargada de velar por el mérito constitucional ha tenido una mirada restrictiva de la misma, haciéndose cómplice del clientelismo, enfocada en los concursos de carrera administrativa y la gestión de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la evaluación y los resultados de su gestión, excluyendo en estos análisis otras categorías laborales que deben estar enmarcados en este principio constitucional. Categorías laborales que incluyen los cargos de libre nombramiento y remoción, representantes del Estado en organismos internacionales, provisionales, contratos de prestación de servicios, trabajadores oficiales y otros prestadores de servicios tercerizados del Estado que pasan desapercibidos y que han sido capturados por la clase política gobernante, heredera del clientelismo histórico y opositora a la meritocracia constitucional. Tanto la derecha gobernante, como ha sido su práctica histórica, como la izquierda que ha gobernado territorialmente,
continúan con estas prácticas clientelistas a pesar de la Constitución y capturan los distintos cargos de la burocracia estatal para repartir entre sus clientelas y patrocinadores. Así las cosas, la función pública se ha privatizado y la ejecución de la misión y apoyo institucional de la gran mayoría de entidades de las ramas del poder público se ejecuta por redes clientelistas y por la paralaboralidad de los contratos de prestación de servicios. Decía al respecto un alto directivo de la función pública que al Estado no le interesa qué clase de trabajadores es que se empeñan sus funciones. Lo importante es que el Estado preste los servicios para los cuales fue creado, algo así como la teoría del gato chino. No importa el color del gato, lo que importa es que case ratones, violando el cumplimiento de la Constitución. Si bien el constituyente y posteriormente el legislador permitieron que determinadas prestaciones de servicios fueran prestadas por particulares, estas son excepcionales y temporales. De esta manera, este argumento del Ejecutivo es facilitador del clientelismo, el nepotismo, el tráfico de influencias, la flexibilidad laboral propia del neoliberalismo y la globalización y la ética pública. Así las cosas, encontramos que la meritocracia constitucional no ha tenido dolientes. Ninguno de los actores institucionales que hacen parte de las relaciones laborales del Estado, verbigracia gobiernos, partidos políticos, sindicatos, tienen en sus agendas la reivindicación y la defensa de la meritocracia constitucional. Y la sociedad civil ignora estas prácticas, cuando no un buen porcentaje las acepta culturalmente. Hay una complicidad tácita y a veces expresa de la misma sociedad. En los últimos años han surgido algunos sindicatos y grupos en redes sociales de personas que defienden tímidamente el desarrollo de los concursos de carrera administrativa en su funcionamiento interno y externo, pero desconocen su desarrollo histórico y el concepto de la meritocracia constitucional. El movimiento sindical está en deuda con la sociedad en esta materia. Es un movimiento burocratizado, tomado paradójicamente por él desde hace más de 30 años. Es obsoleto, sin controles internos, rendición de cuentas y sin relevo generacional. Una democracia no es sana sin un movimiento sindical democrático que represente la totalidad de los trabajadores y no lo que tenemos, que no representa ni el 10%. Que cuente con el apoyo del Estado y que desarrolle su agenda propia y no sea correa de transmisión de toda clase de partidos políticos o, al contrario, lograr que los partidos políticos tengan en sus agendas programas y directivos a los trabajadores. La meritocracia aplicada en la administración pública y el aparato burocrático del Estado sí es necesaria para garantizar el ingreso de las personas más aptas y capaces para poner en funcionamiento el mismo, en todas sus categorías laborales, libre nombramiento y remoción hasta niveles medios, provisionales de carrera y trabajadores oficiales, entre otros, sin distingo de ninguna naturaleza, de universidad, clase social, raza, partido político, que demuestre sus capacidades mediante el agotamiento de las pruebas diseñadas para tal fin. Es necesario advertir cómo el individualismo que genera la carrera administrativa, tanto en la competencia de los concursos como en el ejercicio de las funciones al interior de las entidades públicas, rescatan más el esfuerzo individual que la defensa colectiva de una de las mayores conquistas de la Constitución política, columna vertebral de esta, como la meritocracia constitucional. Hace falta mayor trabajo en la concientización de esta problemática y de la ética pública desde los primeros años de la formación educativa. Las naciones como la nuestra, que tienen altos índices de corrupción, de desigualdad, de clientelismo, de élites centenarias y de ilegitimidad de la democracia más altos del mundo, hacen que sin duda la meritocracia aplicada a los mecanismos de ingreso al Estado en todas sus categorías laborales sea necesaria y perentoria. Entonces, dada esta lectura, tenemos una presentación general de los temas que se abordan en el libro. Y el libro, como su nombre lo indica, a pesar de que el constituyente de 1991, previo análisis de los antecedentes del clientelismo en el Estado durante el siglo XIX y XX, quiso erradicar, como lo planteó en uno de los artículos, pues el constituyente, su esfuerzo ha sido en vano, porque el clientelismo se ha reforzado, se ha diversificado, y es así como después de 30 años de expedida la Constitución, solamente desde hace 10 funciona medianamente la carrera administrativa. 20 años en que la carrera, a pesar de su
establecimiento constitucional como gran logro del constituyente derivado, 20 años que no funcionó. Y entonces, pues en estos 30 años que estamos celebrando, en este 2021, pues parece que a nadie le llama la atención ese tema. En los congresos en los que se abordan temas de análisis como la justicia, como la economía, no se aborda el tema de la meritocracia. Parece que no hay ningún interés de ninguno de los actores del Estado en discutir sobre este tema que es medular para una democracia, que es medular para garantizar la igualdad de oportunidades. Y yo hubiera querido hacer un congreso donde participaran el Estado con sus representantes, los sindicatos pro mérito y la sociedad civil y discutir de este tema, pero realmente a nadie le interesa este tema tan trascendental y fundamental para un Estado, para el aparato burocrático del mismo. Y pues este es un esfuerzo que se hace, producto de 6 años de hacerle seguimiento, como lo decía mi prologuista, el maestro Hernán, para evidenciar de una manera sencilla, pero clara, de que el clientelismo ha permeado todas las figuras y formas de vinculación laboral con el Estado y pues que a nadie le interesa. Es decir, la meritocracia no tiene dolientes. Y al no tener dolientes, pues el clientelismo es el que se sigue siendo el común denominador en el Estado. Y eso ni qué hablar de lo que se viene con la inteligencia artificial, donde pues ya allí no podremos hablar de clientelismo, sino del reemplazo de la mano de obra humana por la inteligencia artificial y por los robots. Entonces, pues yo dejo esta provocación de todos estos temas. Son más de 70 artículos publicados a lo largo de estos 6 años, donde cada uno de ellos, de una manera sencilla y con la colaboración de las dos orillas, se le dio la oportunidad a alguien que no tendría esa voz en otros medios de decir y de visibilizar una problemática que es estructural en el Estado. Entonces, yo dejo aquí mi presentación y como les dije, pues este escenario, este espacio es más de ustedes para que pues podamos conversar sobre estos temas y pues darle la oportunidad a nuestro amigo Juan Carlos Kosovo, que desde la Argentina pues nos quiere transmitir unas palabras sobre este evento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Felicitaciones, Jorge, por esta presentación, por este libro, por esta, como vos dijiste, esta descripción histórica y análisis de la situación de Colombia. Nosotros culturalmente tenemos algunas diferencias con respecto a la concepción de meritocracia. ¿Por qué motivo? Porque más allá de lo meritorio de cada trabajador y trabajadora, tenemos que en una sociedad con un 40% de pobreza no están dadas las condiciones de igualdad para este tipo de situación de la meritocracia. Pero igualmente, sí, la idea del esfuerzo, del trabajo y de la presentación de que los puestos en la función pública, en el servicio civil, como dicen, tienen que estar los mejores, es así. Y como las condiciones objetivas de de la existencia de cada uno no se ven en las sociedades tan pobres como las nuestras muchas veces, las condiciones son, lamentablemente, no se puede cumplir como decía y como debería ser la meritocracia constitucional. ¿Se escucha? Porque me quedé mudo acá.
Te escuchamos bien. También me escuchaba, gracias. Eso en cuanto al concepto de meritocracia que de pronto tenemos en la Argentina. Entiendo totalmente cómo lo están planteando ustedes y cómo lo estás planteando vos, Jorge. Y lo interesante de cómo lo estás planteando no es solamente el tema de una descripción, de un análisis histórico, ¿sí? Sino haces una interpretación. Y dentro de esa interpretación después haces propuestas e intervenciones como deberíamos ser. Cómo entra uno al Estado es todo un tema. Cómo entra dentro de las legislaturas y las asambleas es todo otro tema. Pero de pronto nosotros como trabajadores sindicalizados, como sujetos colectivos organizados que representan los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, debemos hacer hincapié, por ejemplo, que se cumplan con los concursos de oposición y antecedente para cada uno de los lugares. Y dentro de esos concursos de oposición y antecedente que haya para los lugares que deben ser función para servir a la ciudadanía, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer es que dentro de esos concursos estemos todos los representantes, los trabajadores presentes en esos concursos como jurados, no solamente como veedores. Para así, de pronto, ya con el Estado, la carrera administrativa, ¿no es cierto?, que sea un orgullo para todos y mejorar el servicio que cada uno de nosotros debemos tener hacia la ciudadanía. Como en particular nosotros estamos dentro del poder legislativo, es llamativo llamar la atención que somos el único poder, y esto tenemos un problema en Latinoamérica, ¿no es cierto?, que cuando hay asonadas, golpes militares, es el único poder que deja de existir, ¿sí? Por suerte se está dando cada vez menos y bueno, eso lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no es cierto?, para fortalecernos en este momento. Y nuevamente, Jorge, te felicito a tu equipo, felicito realmente todo este esfuerzo que vuelcan para llevar adelante y clarificar y poner en un tapete de discusión temas que muchas veces se dejan de lado y que son muy importantes. Por acá te dejo, Jorge, que sigas dando las palabras. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Diego, por la presentación y el saludo. Un placer tenerte acá y agradecido también por acompañarnos en este lanzamiento de Jorge. Y bueno, excelente tu mensaje y aquí estamos con toda la fuerza para poder apoyar este trabajo de nuestro compañero Jorge Enrique Buitrago. Juan Carlos. No, por supuesto. Y más en estas situaciones como la que vivimos la otra vez, con ciertas persecuciones que tuvieron los compañeros de UNEPCA. Así es, Juan Carlos, muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a continuar entonces. Primero saludar la presencia de las personas que están llegando en este momento, que se están uniendo a nuestra reunión. Agradecerles, darles la bienvenida y decirles que hoy nos convoca el lanzamiento del libro Colombia, un Estado clientelista a pesar de la Constitución. La meritocracia es el camino. Son apuntes y artículos críticos sobre empleo público, meritocracia constitucional, carrera administrativa y el prólogo del PhD Hernando Herrera Mesa. Hernando Mesa Vergara y su autor Jorge Enrique Buitrago Puentes. Nuevamente agradecer la presencia de todos. Voy a permitirme dar lectura a unos mensajes que nos han llegado aquí por el chat de Udemérito Santander. Dice: felicitaciones compañero y presidente de la Unión de Defensores de Mérito y la Carrera en el Estado
U de Méritos, Jorge Buitrago, por ese libro y por ser un gran batallador y defensor del mérito y la carrera del Estado. Isabel Cristina Posada dice, Jorge, felicitaciones, un abrazo. Mary Molina también, felicitaciones, Jorge, éxitos. Luz Mari Buitrago, más que merecida la dedicatoria a un gran hombre, nuestro padre, éxitos, Jorge. Y bueno, y hay muchos más mensajes que estaremos leyendo a lo largo de nuestra reunión. Y ya pasando a hacer más dinámica nuestra actividad, decirles que este evento, esta reunión que estamos teniendo esta noche, está siendo grabada y va a quedar disponible en las redes sociales para que ustedes lo puedan ver y lo puedan compartir con los amigos y de esa forma pues poder llegar a más gente. Como un resumen pequeñito voy a decirles que este libro fue elaborado al 100% por nuestro compañero Jorge Buitrago, quien se encargó de hacer la edición, la ilustración, el proceso creativo y coordinar la impresión de la obra. Y que este libro en este momento se puede adquirir a través de una tienda virtual que es autoreseditores.com, www.autoreseditores.com. Y en el mes de diciembre, a partir del mes de diciembre, lo podemos hacer llegar a domicilio a todos ustedes, a los que estén interesados en adquirirlo. Saludar al compañero de la CUT de Ecuador, a Iván Bastidas, quien nos acompaña desde la ciudad de Quito, en Ecuador. Iván, un saludo cordial. Muchas gracias por estar acá. Y vamos a hacer una ronda de preguntas. Vamos a hacer dinámico de aquí en adelante nuestra reunión para permitirles a ustedes precisamente que participen y que interactúen con nuestro autor, porque pues definitivamente esa es la esencia de nuestra reunión, ¿no? Y decirles que vamos a hacerle unas preguntas a nuestro autor, unos interrogantes a Jorge más bien, para que brevemente él nos responda y así vamos a hacer la ronda de aportes con las personas que están acá conectadas. Entonces, una primera pregunta sería, escúcheme, antes de entrar a buenas noches para todas y para todos. Buenas noches. Desde la Vicepresidencia de la Unión de Empleados Públicos de Consejos y Asambleas de Colombia, Rubén Riaño saluda la presencia de todos y cada uno de ustedes, que desde diferentes orillas ideológicas, críticas y conceptuales se reúnen hoy en este gran foro, en este gran escenario en que vemos nacer una nueva obra del maestro y sindicalista Jorge Buitrago Puentes. Dio a luz a una nueva obra en medio de la penumbra que estamos atravesando aquí en Bogotá, una atmósfera totalmente penumbrosa, en tinieblas, viendo y sopesando los embates persecutivos y de acoso laboral que tienen los directivos del Consejo de Bogotá, frente a personajes como nuestro presidente Jorge Buitrago, frente a personajes como el directivo nacional tesorero William Ávila, y conmigo, que lo tuvieron hace un par de años. Hace un par de años también fueron totalmente contundentes. Siendo yo defensor del ciudadano, apuntaron y enfilaron contra mí solo por pedir la copia de las actas de la negociación colectiva del año 2019. Me sacaron de mi cargo de defensor del ciudadano del Consejo de Bogotá para marginarme a otros procesos que nada que ver con mi perfil profesional, solo como consecuencia de la persecución sindical. Esta obra nace
en medio de la oscuridad y da muy, muy, muy buenas luces. Buenas luces porque tiene su acervo crítico frente al clientelismo, frente a las falencias en esa relación laboral, las falencias de la función pública, las falencias del empleo público aquí en Colombia, que no se han cristalizado en coherencia con el mandato constitucional. Entonces, es una obra que da luces desde el punto de vista crítico y desde el punto de vista prospectivo. Nuestra historia ha sido una historia marcada por el clientelismo, como lo señala aquí el compañero Jorge Buitrago Puentes. Y la lucha no es fácil. La lucha no es fácil para ir ganando terreno en el escenario democrático y materializar esas líneas constitucionales de la meritocracia y el empleo decente. Entonces, el compañero Jorge Buitrago, esta es como su cuarta obra, con grandes prologuistas, como el PhD Hernando Mesa, como el primer presidente de la Corte Constitucional de nuestro país, José Gregorio Hernández, también fue prologuista, y un gran asesor de todas las confederaciones y federaciones de nuestro país, el maestro y tratadista Jairo Villegas Arbeláez. Entonces, sus prologuistas hablan por la pluma suya. Un abrazo, compañero Jorge Buitrago. Bueno, agradecerle a nuestro vicepresidente nacional de la Unión Nacional de Empleados Públicos de Consejos y Asambleas de Colombia, nuestro compañero Rubén Riaño Cocnup, por su intervención, por su saludo y por su felicitación. Muchas gracias. Vamos a saludar a nuestro compañero Iván Bastidas desde el hermano país de Ecuador. Iván, bienvenido. ¿Llego? Adelante. Ahí estamos bien. Estamos ya con el micrófono, sí, ¿verdad? Perfecto, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Primero, un agradecimiento especial a nuestro compañero, al doctor Jorge Buitrago, por esta invitación que nos hace. Bueno, nosotros hemos coincidido en algunas oportunidades, en algunos países donde que ha estado Jorge representando al hermano país de Colombia. Para nosotros, verdaderamente, tanto como presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos y coordinador de la Internacional de Servicios Públicos en el Ecuador, con estas dos organizaciones le hacemos llegar a nuestro compañero de lucha nuestras más sinceras felicitaciones y agradecimiento por su gran aporte para el país y la región, por supuesto. Parecería que algunas cosas coinciden con lo que ocurre en nuestro país. Esta obra, titulada Colombia, un Estado clientelista a pesar de la Constitución, desnuda la realidad del acontecer en el contexto de la meritocracia en el sector público del Estado ecuatoriano. Es impresionante cómo su pensamiento crítico plasmado en esta obra expresa su profunda preocupación por los obstáculos que describe con mucha preocupación en la implementación de la meritocracia en todos los niveles del empleo público. Yo quisiera brevemente referirme al Ecuador, que tenemos acá una democracia representativa. Y en este contexto, habría que hacer una reflexión. Cuando en el campo electoral, quienes son elegidos para representar la visión colectiva de nuestra sociedad y sus valores. Yo solamente quiero hacer mención a un estudio realizado utilizando los resultados electorales de las elecciones de asambleístas en el 2013 y en el 2017 acá en nuestro país. Muestra que la gran mayoría de ciudadanos elige a sus representantes considerando ciertas características personales. En particular, con mucha pena tengo que reconocer la fama.
que esta puede tener diversos orígenes. Los candidatos famosos reciben en promedio entre el 20 y 40% más votos que sus pares no famosos. No es extraño entonces observar las diferentes listas de candidatos a presentadores de televisión, deportistas, reinas de belleza, cantantes, participantes de realities y hasta payasos. Si bien el ser un personaje de farándula no inhabilita a ningún individuo para participar en política, es importante con otras edades como son la ciencia hace mención este libro. Estas que lastimosamente no se observan en muchos de representantes, y no solamente del Ecuador, sino en otras partes de la región. Siendo la política un proceso de resolución de conflictos, las habilidades requeridas para lograr la confluencia de intereses, tanto individuales como colectivos, además de responder a objetivos y valores, deben también incluir conocimientos y destrezas técnicas, como bien lo señala Jorge. Aquí en este estudio que se realizó en el Ecuador, encuentra que el nivel de formación del candidato, que refleja la preparación técnica que posee para ejercer las funciones del cargo, para el que postula no cuenta para el electorado. Es decir, no elegimos a nuestros representantes basándonos en sus títulos académicos, en sus destrezas, en sus habilidades. Entonces, estos resultados podrían ser un indicativo de que la meritocracia en el Ecuador está en proceso de extinción. Reflejan también un sistema político que en lugar de evolucionar, retrocede, creando así el escenario perfecto para el auge de la política en la farándula. Lamentablemente, con mucha pena, hay que reconocer que ahí parte los problemas que tenemos, ya que nuestros gobernantes no están preparados. Y en el servicio público es desastroso ver cómo, bien lo menciona, el clientelismo y todas estas cosas también se dan acá en nuestro país. La meritocracia acá es nada más un nombre para cumplir con algún tipo de procedimiento y colocar a una persona no en el lugar que su capacidad es requerida, simplemente que es una cuota política. Por eso yo una vez más saludo a Jorge, como bien lo había dicho el compañero que me antecedió en la palabra. No es improvisado, no es su primera obra. He tenido la oportunidad de estar en algunos eventos con Jorge donde ha hecho unas muy buenas presentaciones, y para nosotros como ecuatorianos en algún momento dado va a ser un orgullo tenerlos acá en nuestra región. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Un abrazo fraterno a todos y todas. Bueno, muchas gracias al compañero Iván Bastidas por su saludo desde nuestra hermana República del Ecuador. A continuación vamos a hacer las preguntas que habíamos previsto, los interrogantes, para el autor y que él nos ayude a aclarar las inquietudes que planteamos todos o que los interrogantes que nos hacemos en algún momento determinado y que están contenidos en el libro. Entonces, ¿por qué cuando se habla de política, esta se asocia con empleos y contratos? Esa sería una pregunta, la primera pregunta, para que nuestro autor nos ayude a aclararla. ¿Por qué cuando se habla de política, esta se asocia con empleos y contratos? Jorge, estás enmutado. Bien, sí, es una pregunta puntual para una respuesta fácil, sencilla, y pues que recoge de una manera fácil, después de las investigaciones, de conocer los estudios de
los expertos en el tema, pues es una respuesta fácil, porque pues las prácticas patrimonialistas de nuestros políticos, los niveles de pobreza y de subdesarrollo de los países de la región. Quiero aclarar una cosa, de los estudios que he adelantado sobre el tema del mérito en América Latina, hay dos países que son excepcionales y son ejemplos de avance en el tema de la meritocracia y la carrera administrativa, que son los hermanos del país de Chile, donde la meritocracia ha llegado hasta niveles de los empleos de libre nombramiento y remoción. Allá hasta un nivel medio, el funcionario de carrera que ingresa puede llegar a desempeñar un cargo directivo del nivel medio en Chile. Allá el servicio civil de carrera está muy avanzado. Lo mismo con los hermanos uruguayos. Esa es una institución muy fuerte allá en Uruguay. Pero en el resto de la región, donde hay unos niveles de pobreza, de subdesarrollo y de captura de cualquier puesto público por parte de la clase política, pues hacen que la política sea, como lo anotaba muy bien el compañero Iván en el Ecuador, sea aprovechada por los políticos que tienen a su favor pues, los medios de comunicación, el capital, y pues que hacen del empleo público una mercancía más para hacer política. Entonces, pues aquí la política, lo vemos en las zonas populares, es el intercambio de votos por puestos públicos. Como los de carrera ya no están tan feriados como antes, pues sí ofrecen contratos de prestación de servicios, ofrecen puestos de trabajadores oficiales, ofrecen tercerías como empresas temporales de servicios, empresas de cooperativas de trabajo asociado u otras formas de prestación de servicios muy camufladas que son controladas y manipuladas por políticos detrás. Entonces, esa es una respuesta sencilla y fácil para ese punto. Listo, la siguiente pregunta es, ¿por qué el mérito sí es necesario en los países en desarrollo? Sí, recogiendo lo planteado por Sandel, por el sociólogo español, por Fukuyama, por el mismo maestro Garay, se concluye que los estados de desarrollo en los países europeos y de Norteamérica y Canadá tienen unos niveles de desarrollo distintos a los nuestros, y no se puede comparar la meritocracia que allá está en crisis con la meritocracia aplicada en nuestra región, que apenas está tratando de llegar a niveles de desarrollo como el de ellos. Entonces, como lo decía el investigador español, mientras más meritocracia haya en las distintas políticas públicas de nuestros estados, especialmente en materia de educación y de acceso al Estado, mayor crecimiento habrá, mayor democracia, una democracia más madura. Entonces es necesario, indispensable. El mismo maestro Garay lo señaló, que no es el mecanismo perfecto, porque la meritocracia no es perfecta, pero sí es necesaria en los países en desarrollo como el nuestro. ¿Por qué la carrera administrativa a 30 años de la Constitución medianamente funciona? Porque en sus 30 años, como lo anoté anteriormente, los 20 primeros años fueron, primero, de inauguración de la Constitución, de inauguración con la creación de una Comisión Nacional del Servicio Civil, que fue mal creada. Posteriormente, los embates de la clase política representada en el Congreso de la República, que veía perder sus puestos, sus fichas políticas en el Estado, pues diseñaron una estrategia legal, ¿sí?, para obstruir los concursos de carrera administrativa, y en eso nos fuimos 20 años. Imagínense, 20 años y la carrera no funcionaba. Los últimos 10 años, producto de la presión de la sociedad civil, de las redes sociales que juegan un papel determinante en este tema de la meritocracia, porque se hicieron denuncias, porque nos unimos, porque creamos organizaciones partiendo de las redes sociales, porque contribuimos a ayudarle a la Comisión Nacional de Servicio Civil. Indudablemente que la comisión pues obtuvo una experiencia sobre el tema, pues llevamos 10 años en que no funciona del todo idealmente, pero 10 años en que se ha desarrollado la carrera administrativa de una manera
más sólida, más eso no significa que todavía no hayan dificultades, todavía tenemos compañeros de ciertas centrales obreras hablando de que la Comisión Nacional del Servicio Civil con los concursos atenta contra la estabilidad de los provisionales. Imagínense todavía con esos argumentos. Y es tal la confianza que ha generado la Comisión en todo este tiempo que antes de 10 años hacia atrás a un cargo de carrera se presentaba un promedio de, digamos un ejemplo, de 100 personas. Hoy para un cargo se pueden presentar más de 5.000 o 10.000 personas. Es decir, son miles y la competencia es mucho más dura. Hay más confianza en la carrera y en la comisión. Pero solamente para la figura de los concursos de carrera, porque los atajos, como ya lo señalé, son muchísimo más y esos son los que generan mayor empleo que está al servicio del cliente libre. ¿Por qué la carrera administrativa genera una cultura individualista? Ese es un tema que falta profundizar por parte de los colegas politólogos, los sociólogos, y que en algunos escenarios se toca tangencialmente. En alguna oportunidad yo organicé un evento para hacer este análisis y lo decía con mucho acierto un profesor del externado que investiga mucho estos temas. Él señalaba que el funcionario de carrera administrativa, el profesor Lafón, señalaba que el funcionario de carrera administrativa una vez ingresa, se aburguesa y al aburguesarse, la burguesía es producto del individualismo, ¿no? Nació la Revolución Francesa, pues ya la construcción de proyectos colectivos no está dentro de sus propósitos, ¿no? Es un funcionario además que considera que su ingreso se debe a sus méritos individuales, ¿no? Y que él por sí solo y su inteligencia son merecedores del cargo y no tejen lazos de construcción colectiva en defensa de esa figura. Entonces, eso dificulta mucho la defensa de la figura de la carrera administrativa, que tiene muchos riesgos, tiene muchas amenazas, como lo señalo en mi primer libro. Entonces, la carrera administrativa genera individualismo, es paradójico. La carrera garantiza el mérito, pero ya en su ejercicio práctico, en su cotidianidad, el funcionario de carrera es un sujeto que solamente tiene unos intereses muy individuales. Fíjense, al Estado han ingresado en los últimos 10 años más de 300.000 personas producto de concursos de carrera. Debería existir una organización sindical de un mayor tamaño que una central obrera. Y vamos a ver en la práctica, y no hay sindicatos que tengan más de 100 empleados de carrera. Además, hay que anotar que el funcionario de carrera que ha ingresado en los últimos 10 años entra con algo de resentimiento porque está enterado y sabe que las centrales obreras las centrales obreras tradicionales se opusieron a los concursos de carrera. Entonces entra con algo de resentimiento. Pero eso no es justificación para que no conozca la historia de la carrera administrativa, no conozca cómo se construyó ese precepto constitucional y desconozca que la clase política que se elige en el Congreso siempre va a tener intereses en obstruir el funcionamiento de la carrera administrativa. ¿Por qué los contratos de prestación de servicios se niegan a desaparecer? Porque ese es uno de los atajos de la carrera administrativa y esa es una de las excepciones hechas regla. Aquí en este país el derecho funciona al revés, las excepciones son la regla y las excepciones en el empleo público son los provisionales y los contratos de prestación de servicios, y eso hasta hace poco los provisionales era la mayoría. En estos momentos los contratos de prestación de servicios, a pesar de la continua jurisprudencia de las Cortes, a pesar de las continuas advertencias de la Procuraduría que son para enmarcar, pues los contratos de prestación de servicios en la práctica son la caja menor de los políticos de turno, ¿no? Y en esto quiero subrayar como, por ejemplo, en Bogotá, la alcaldesa Claudia López prometió y parte de su victoria se debió a esa promesa,
de que los contratistas de prestación de servicio en el distrito se iban a vincular meritocráticamente y se creó esa plataforma Talento No Palanca, que es un sofisma, porque eso en la práctica no funciona. Es palanca, para, no talento. eh, No digo, ahora palanca, es palanca, sí, no talento. En lo contrario. Entonces, Claudia López, que sacó 10 millones de votos en el referendo anticorrupción, que tenía tanta credibilidad, que ganó la elección a la alcaldía en parte con esa promesa de hacer posible que la igualdad de oportunidades para trabajar con el Estado distrito fuera una realidad sin que mediara la palanca, pues nos frustró porque fue una total mentira. Nos dijo que los funcionarios del INE en el momento de remoción del nivel medio iban a ser vinculados por empresas cazatalentos, dándole la oportunidad a la clase media y baja que se ha formado, y todo fue una mentira. Entonces los contratos de prestación de servicios, al contrario, pueden ser el futuro de la administración pública si no nos organizamos realmente los funcionarios de carrera. ¿Por qué la institucionalidad de la función pública aplica la teoría del gato chino en la administración pública? Y desconoce, y además que desconoce la aplicación del mérito constitucional en todas las categorías laborales. La teoría del gato chino, pues yo la traigo de ese principio filosófico del presidente chino, que en algún momento señaló que lo importante del gato es que no importa el color del gato, sino que case ratones para aplicarlo a una política económica. No recuerdo si era Deng Xiaoping, creo que fue él el que hablaba de ese principio, que es aplicable aquí cuando en alguna oportunidad el director de la función pública en un escenario de estos se le increpó públicamente por qué la función pública, lo mismo a la señora del Servicio Civil, permitía la proliferación de contratos de prestación de servicios para prestar la función pública. Él, muy enojado, dijo, pues al Estado le interesa es que se preste el servicio y no nos importa cuál sea la forma de vinculación que tenga el trabajador. Entonces imagínense, si eso lo dice el director de la función pública de Colombia, pues ¿qué se puede esperar de ahí para abajo en los demás órdenes institucionales del Estado? Entonces, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Lo mismo que se aplica a la inversa con los ciudadanos. Los ciudadanos también en cierta forma son proclives al clientelismo. ¿Cómo? Cuando dicen, a mí no me importa cómo me vinculo al Estado, si es provisional, si es contrato de prestación de servicios, si es trabajador oficial, o si es por concurso, porque no tienen una conciencia clara de la democracia y la meritocracia, sino lo importante es ingresar al Estado, ¿no? Y en la mayoría de los tipos de vinculación, pues tiene que recurrir es al político para que le dé el visto bueno a ingresar con el Estado. No hay una conciencia de la meritocracia constitucional sobre la que hay que trabajar. Llevamos 30 años de vigencia esta Constitución y no hay claridad en este tema. Y si uno ve los candidatos presidenciales, ninguno habla ni ninguno va a hablar de este tema. Bueno, aquí hay una inquietud, compañero Jorge, y es ¿por qué es necesario el sindicalismo en una democracia? El sindicalismo en una democracia, como la notaba el compañero Iván en Ecuador y el compañero Juan Carlos en Argentina, es necesario porque es un actor fundamental que representa a los trabajadores de un país como autor partícipe en las decisiones que se deben de tomar por parte del Estado en relación con todo el tema laboral y especialmente con todo el tema que tiene que ver con las relaciones laborales del Estado. Los países escandinavos, los países del norte, los países, Estados Unidos, tienen un sindicalismo muy fuerte, incluso influyó aquí en el diseño de los TLC que dieron lugar en el gobierno de Obama a que se garantizara la actividad sindical. Los sindicatos son muy fuertes en los países desarrollados, son un actor fundamental en la consolidación y el fortalecimiento de la democracia. En nuestro país, no sé, en otros de la región, en nuestro país el sindicalismo es estigmatizado, los sindicalistas son asesinados.
Cuando no son asesinados físicamente, son asesinados moralmente, cuando se les dice que son un estorbo para las empresas, que son unos gorgojos, ¿no? Entonces, eso hace parte de un trabajo dirigido por cierta clase empresarial y cierta clase política que no quiere que el pueblo trabajador intervenga y participe en las decisiones del Estado. Como decía el finado Julio Roberto Gómez en alguna oportunidad con quien tuve diferencias, decía el mejor sindicato es el que no exista. Y al no existir ningún sindicato, pues la clase empresarial y la clase política pues imponen sus políticas. Entonces, el sindicalismo tiene que ser un actor fundamental en una sociedad. En Brasil el sindicalismo está tan desarrollado que tiene su propio partido de los trabajadores y llegó al poder. No sé qué pasa en los demás países de la región. Y es que yo no sé si es solamente en Colombia donde hay una falsa concepción acerca del sindicalismo y se cree o piensan ellos que el sindicalismo es sinónimo de vagancia y por el contrario, el derecho a la asociación está contemplado en la Constitución y creo que en las constituciones de los demás países. Entonces, la otra pregunta, quedan dos preguntas y vamos a dar una ronda de comentarios con las personas que nos están acompañando para que ellos puedan intervenir y nos presenten su saludo y sus comentarios. ¿Por qué es necesario la democratización y la modernización? La democratización y la modernización del sindicalismo, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, sí. Sí, eso es una continuidad de la anterior pregunta en el sentido de que si bien el sindicalismo en Colombia ha sido estigmatizado, ha sido asesinado, también hay que aceptar que hay una burocratización del sindicalismo, ¿sí? Tenemos cúpulas en las centrales obreras que llevan 30 años. Hace unos poquitos años en un evento sindical había un representante de la juventud de una central obrera que tenía 65 años. Eso por un lado. Por el otro, no hay una autocrítica de parte de los mismos dirigentes de las centrales frente a cuál ha sido su papel en los últimos años frente a las políticas neoliberales. Nosotros hemos perdido cantidad de conquistas, cantidad de derechos, y pues ha habido las protestas y las marchas del caso. Incluso yo tengo uno de los artículos, está en el libro, la eficacia de las marchas, ¿cuál ha sido? Si bien hemos salido a las calles, ¿cuál ha sido la eficacia de estas protestas? Los gobiernos dicen se garantiza la actividad sindical, se les deja marchar, y va a los escenarios internacionales y dice se les garantizó a los sindicatos la protesta. Pero ¿cuál es la eficacia de esa protesta? Si las políticas finalmente se han venido aplicando de una manera avasalladora por el neoliberalismo en los últimos años. Y estas generaciones de estas centrales obreras, frente a ello, no tienen una autocrítica. No hay un relevo generacional, y un relevo generacional no es simplemente que lleguen personas más jóvenes, no, es cambiar aquellas mentalidades burocráticas y con intereses particulares y de privilegios que no permiten que lleguen, no necesariamente el más joven, pero sí lleguen nuevas personas con nuevos proyectos, con nuevas visiones sobre lo que debe ser la actividad sindical. Y en consonancia con ello, pues ya les digo, al Estado han entrado más de 300,000 personas, en su mayoría nuevas generaciones de profesionales de clase media. ¿Y cuál es la organización sindical nueva que ha surgido? Ninguna, porque pues hay una crítica hacia el sindicalismo tradicional. De otra parte hay un aburguesamiento y de otra parte hay miedo, porque aquí hacer un sindicato es perseguido tanto por el Estado como por el sector privado, entonces también hay miedo. Y eso deja mucho que desear en una democracia. No basta con dejar marchar a los pocos que hay, hace falta mayor apoyo de parte de los mismos funcionarios como del mismo Estado. A los estudiantes del bachillerato y de los primeros años de universidad deberían darles una clase de derecho fundamental de asociación, de construir colectivamente nación. Pero no, aquí al muchacho desde los primeros años de educación se le forma en el individualismo, en la competencia,
más no en la posibilidad de construir colectivamente nación. Entonces, por eso es fundamental el papel del sindicalismo en una democracia. La última pregunta, ¿por qué la inteligencia artificial, la robotización y la virtualidad son un riesgo para el trabajo y el movimiento sindical? Se lo resumo con una anécdota que viví el año pasado en la virtualidad. Yo participé en un seminario que organizó el Servicio Civil de Bogotá que se llamaba Tecnologías de la Innovación y Vanguardia, algo así, que exponía, la idea era exponer lo que se vislumbra en el futuro frente a la inteligencia artificial y su impacto en la administración pública. Y la exposición pues tenía llamaba la atención porque los exponentes eran unos académicos españoles y unos empresarios gringos, unos yuppies gringos que trabajan con multinacionales en Estados Unidos, que vinieron a ofrecer ya empresas que trabajan en la inteligencia artificial en la administración pública. Y mirado de fondo lo que estaban exponiendo, vinieron fue a vender sus servicios de la inteligencia artificial en ciertos procesos de la administración pública. Y recuerdo muy bien que uno de ellos dijo, la pandemia ha demostrado que la virtualidad vino para quedarse y demostró que el armario está lleno de ropa y hay que eliminar más de la mitad de la ropa. ¿Qué significa eso? Que el aparato burocrático del Estado tiene exceso de funcionarios y con la inteligencia artificial hay que reducirlo a la mitad. Hágame el favor. ¿Eso qué significa? Que la inteligencia artificial en un futuro inmediato va a implicar la reducción de centenares de manos de obra y sobre el cual el movimiento sindical no está adelantándose a eso que viene y proponiendo alternativas. Es decir, la inteligencia artificial puede ser una oportunidad de creación de nuevos empleos, como se ha dicho en algunos escenarios, pero también va a implicar la desaparición de muchos empleados del Estado y para ello no se está preparado. Perfecto. Bueno, recordarles a nuestros amigos que nos acompañan esta noche que el libro Colombia, un Estado clientelista a pesar de la Constitución, la meritocracia es el camino, lo pueden adquirir en autoreseditores.com. Aquí en el chat está el link para que ustedes puedan ingresar y adquirir el libro a través de esta plataforma autoreseditores.com. Saludar aquí María Claudia Martínez, dice felicitaciones compañero Jorge, siempre ilustrándonos en el tema de carrera administrativa, gracias. Dice Nuri, buenas noches para todos los asistentes. Si bien es cierto que a la fecha se han presentado varios concursos de méritos, ¿por qué no hay suficiente oferta laboral de las entidades públicas? Si se sabe que en más de un cargo hay personas que ya se encuentran pensionadas y o prepensionados que no quieren soltar el cargo. Esa es una inquietud que ella plantea. Pregunta que si el libro se imprimirá para la venta en librerías o se descargará. Bueno, inicialmente lo pueden adquirir a través de la plataforma de Autores Editores y a partir del mes de diciembre lo podemos enviar a domicilio. Dice también Joana Daza, buenas noches para todas y para todos. Quisiera preguntar cómo desde el ciudadano del común se puede contribuir a un país más justo en el contexto de la meritocracia. ¿Se toca algo dentro de la obra? Por supuesto que sí. Joana, si adquieres el libro vas a encontrar ese y todos los interrogantes que tengas acerca de la meritocracia y por supuesto de la participación ciudadana. Básicamente esas inquietudes están planteadas en el chat y queremos invitar a todos nuestros asistentes para que los que quieran hacer comentarios, participar o saludar a nuestro autor lo puedan hacer a partir de este momento brevemente, pues porque ya digamos llevamos hora y media y hay que considerar
que hay personas que están conectadas desde las 7 de la noche. Entonces, bienvenidos y bienvenidos los saludos los que quieran participar. Me parece que nadie se anima, empiezo a hablar yo un poco, hasta que se vaya caldeando. Adelante, adelante, Juan Carlos desde Buenos Aires. Sí, yo soy 10:30 de la noche, estoy acá. Gracias, gracias por eso. No, los sindicalistas no duermen. Por supuesto. 24/24. Bueno, no, tenemos, anoté algunas cosas al margen, que es el tema del trabajo, digamos, en el Estado y los contratos de servicio. Los contratos de servicio facilitan totalmente al poder político de turno, ¿sí? Porque no pone estabilidad ni permanencia. Una respuesta de esto, nosotros pudimos poner el tema de las normas ISO para los compañeros para que no se aburguesen. Es decir, que trabajar en equipo al mismo tiempo le fortalece, pone creatividad a los compañeros para mejorar sus condiciones. Lo cambiamos de normas ISO a nivel de una empresa privada o industrial a de servicio y del Estado, ¿no? Lo cambiamos así. Porque esto tiene que ver con las construcciones colectivas que decía el amigo Jorge, ¿sí? O sea, que no sea individual, que sea construcción colectiva y que de pronto todos los trabajadores aporten para mejorar las condiciones de trabajo diariamente. Y cómo ven ellos ese saber, como dirían en los 70, el saber obrero chileno, ¿sí? Ese saber obrero, ese saber trabajador, ¿no es cierto? Porque son los que más conocen las necesidades de ahí. Cada uno de nosotros sabemos en nuestros trabajos cuáles, por ejemplo, son los recursos o el presupuesto que se tiene que tener. Porque necesitamos tantas resmas, no 30, necesitamos 20 resmas para trabajar. Necesitamos tantos sobres, necesitamos tantos libros para la información. Y eso lo sabemos nosotros, ese es saber del trabajador. Y termino con una cosa que también estuvo ahí Jorge citando, el tema de relaciones laborales. La patronal nos toma como recursos humanos y no somos recursos humanos. Los humanos no son recursos, hay relaciones laborales y ahí de pronto tenemos que enfocarnos. Y una de las respuestas a la inteligencia artificial, y acá termino, y espero que los demás compañeros y compañeras acá aporten algo, saluden al amigo, es el salario universal. Eso tenemos que tener en cuenta, porque de pronto, o sea, debe existir en el mundo, y esto con el coronavirus y demás, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta un servicio de salud universal y un salario universal. ¿Cómo lo implementamos? Eso es lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que proponer y lo que tenemos que luchar. Gracias, compañero Juan Carlos. Perdón, Diego, respecto a lo que dice compañero Juan Carlos allá en Argentina, hacia allá entienden los estudiosos que tiende a desarrollarse el mundo del trabajo, a lo que aquí llamamos una renta universal, que es una forma de paliar el impacto que pueda tener la inteligencia artificial y el desempleo que va a generar. Y es la necesidad de desarrollar una renta universal mínima y evitar una catástrofe, lo que significaría un aumento desproporcionado del desempleo producto del impacto de la inteligencia artificial. Y agregar dos cosas más frente al tema de la actividad sindical y la necesidad de construir colectivamente proyectos de nación desde los trabajadores.
Y este libro, quiero subrayar que no tiene ningún interés lucrativo, ningún interés económico. Este es un esfuerzo que yo hago con créditos para sacar estos libros, porque pues realmente alguien que financie este tipo de obras no se obtiene fácilmente. Hace unos años me decían otros compañeros sindicalistas que habían ONGs internacionales que apoyaban este tipo de trabajos, pero hasta eso está clientelizado. Valga poner en sintonía con el tema del clientelismo. Hasta eso está clientelizado. Las ONGs apoyan, pero pues a aquellos que hacen el lobby o tienen las relaciones. Para alguien pues que empieza o que no tiene ese tipo de tejido de relaciones, pues tiene que hacer un esfuerzo económico, y pues todo esto es crédito, y pues yo debo pagar esos créditos. Y la forma de recuperarlo es vendiendo estos libros. Vender un libro en cualquier parte del mundo no es precisamente la mayor motivación para tener unos ingresos, al contrario, se pierde. Pero lo que quiero subrayar es que el sindicalismo y los que somos dirigentes sindicales tenemos otros frentes de trabajo que hacer, distintos a los de cargar ladrillo e ir a marchar para que unas cúpulas sean las que echen los discursos y negocien debajo de la mesa aspectos del interés general con los gobernantes de turno. Y es escribir, hacer ensayos, escribir libros, como el ejercicio que yo estoy proponiendo, que esto es una propuesta, como iniciar acciones jurídicas en torno a la defensa del mérito. Ahí en el libro ustedes encontrarán 3 referencias a varias acciones jurídicas que yo emprendí hace unos años para defender el mérito. Una de esas acciones, que está referenciada y hace parte de los archivos del Espectador, que corresponde a una acción popular que inicié en contra del alcalde Peñalosa hace 5 años, y que en primera instancia fue todo un éxito, porque la juez encontró que efectivamente los contratos de prestación de servicios en Bogotá eran un abuso, que había violación al trabajo decente, que había violación a la meritocracia constitucional, que se estaba violando el Código Disciplinario Único, y ordenó al alcalde mayor de Bogotá a crear los cargos de carrera con esos contratistas de prestación de servicios, a desarrollar concursos en un término de 1 año y disciplinar al alcalde y a todos los gerentes de esas entidades por esas violaciones. Sí, fue un fallo histórico, y el Espectador y El Tiempo hicieron la reseña. Pero el poder clientelista en este país es tan grande que el alcalde apeló y llegó al Tribunal Superior de Bogotá, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Bogotá, y un magistrado, en un estudio muy superficial, tumbó la sentencia y dijo que los contratos de prestación de servicios son legales y que son una herramienta de la gerencia pública para prestar la función pública, y de un plumazo tumbó lo que era una sentencia histórica. Esa sentencia se puede adquirir o se puede obtener fácilmente por la red, y es un referente importante para democratizar el empleo público en Colombia. Apelé y llegó al Consejo de Estado esa sentencia, y el Consejo de Estado dijo efectivamente el magistrado se equivocó porque no hizo el análisis probatorio del caso, ¿sí? Y me recargó a mí toda la carga de demostrar a mí solo todas las violaciones que habían en cantidad de entidades del distrito, y eso es una carga que una sola persona no puede desarrollar. Y termina el Consejo de Estado diciendo efectivamente pudo haber una violación a la moral administrativa, que era el fundamento de la acción popular, pero pues el magistrado se equivocó en la valoración probatoria. Entonces, la misma justicia es muchas veces cómplice del clientelismo. En el mismo aparato judicial, el 40% de sus funcionarios son provisionales. En el sector educativo, donde es tan fuerte FECODE, el 40 o el 50% de los docentes son provisionales.
Entonces, hágame el favor, los gremios llamados a defender la meritocracia, pues tienen entre sus integrantes la provisionalidad que la secciona la meritocracia. Entonces, son dos frentes que estoy proponiendo desde la actividad sindical para ir más allá de ir a marchar y de ir a cargarle ladrillo a los de siempre. Y es escribir e iniciar acciones jurídicas que por lo menos pongan contra la pared a esos administradores públicos proclives al clientelismo. Con esto termino y pues yo quiero pues que alguno de los participantes en esta noche pues nos exprese sus opiniones frente al tema o alguna inquietud que tenga. Aquí en el chat, en los mensajes en la llamada, Horus JF dice: muy buenas noches. Felicidades por su nuevo libro al doctor Jorge. Él por experiencia sabe lo que dice. Óscar Argüelles dice: saludos al autor, un gran libro, muy pertinente y agudo. Alonso García también un saluda, dice: buenas noches, felicitaciones doctor Jorge por defender la meritocracia. Y Óscar Argüelles hace una pregunta acá, dice: ¿el neoliberalismo saldrá fortalecido en la era pospandemia y esta situación agravará la crisis mundial de la clase trabajadora? Indudablemente que las nuevas tecnologías están cogiendo una fuerza enorme y el empresariado está viendo una oportunidad para reducir sus plantas de personal. Y de hecho ya en la práctica está ocurriendo y pues el riesgo ahí es inminente. En la administración pública, pues bueno, de alguna manera es donde hay un sindicalismo fuerte y eso quedaría más complicado, pero se avisora la llegada de la inteligencia artificial y indudablemente que en unos 10 años, dicen los expertos y los estudiosos del tema, se empezarán a ver la supresión de cargos en países como el nuestro. En países desarrollados, pues donde la seguridad social, los auxilios de desempleo, pues hacen menos traumática la pérdida de empleo, ya de alguna manera han ido desapareciendo cargos en los países desarrollados. Muy bien, pues ya estamos llegando al final de este conversatorio que ha sido muy ameno, muy dinámico, muy propositivo, en torno al lanzamiento del libro Colombia, un Estado clientelista a pesar de la Constitución. El libro que se puede adquirir en autoreseditores.com, ahí en el chat aparece el link donde se puede adquirir a través de esta plataforma y a partir del mes de diciembre estaremos, para los interesados en el libro físico, lo estaremos distribuyendo a domicilio. No sé si alguien en este foro quiera participar o quiera saludar. Decirles también que los interesados en desarrollar algún tipo de seminario o conversatorio en torno a todos estos temas se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Con Jorge o conmigo y pues con mucho gusto estaremos atendiendo las inquietudes, si quieren alguna charla o algún seminario atinente pues al tema de la meritocracia. Luz Miriam Sánchez Camacho, muy buenas noches, felicitamos al señor Jorge Buitrago, gracias por su dedicación y aportes al tema de la meritocracia en Colombia, que su nuevo libro sea un gran éxito de consulta y conocimiento. Pues gracias Luz Miriam Sánchez y la invitamos para que lo adquiera a través de la plataforma de autores editores. Yo considero que en este momento agradecerles a todos los asistentes la presencia esta noche, el tiempo valioso de verdad para ustedes, pero mucho más para nosotros por su compañía, por su presencia. Invitarlos a que sigan en las redes sociales a Jorge Enrique Buitrago en el Facebook y pues adquirir el libro, ni más faltaba. El libro está ya disponible en la plataforma y pues a domicilio a partir del mes de diciembre. Muchísimas gracias a todos. Una feliz noche en Argentina. Creo que son las 10:30 de la noche, Juan Carlos. Hay que descansar, ¿no? No, todavía. No,
11 menos 10. 11 menos 10. Juan Carlos, 11 menos 10. gracias por Muchas acompañarnos. gracias, Juan. Al compañero, Gracias. Y compañeros, muchas gracias. a todos, de verdad, muchas gracias. Saludos fraternos, compañeros. Jorge, felicitaciones. Cuídate mucho. Felicitaciones. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias, Juan, que a todos los asistentes. Muy amables. a todos por su presencia y por su tiempo. Buenas noches. Y ahí está en el link, en el chat de la llamada, está el link de donde pueden adquirir el libro Colombia, un Estado clientelista a pesar de la Constitución, la meritocracia es el camino. Una feliz noche y gracias para todos.